¿Dónde estamos? ¿Hemos llegado ya? No, aún no. Hemos tenido que aterrizar a causa de un pequeño problema de contaminación con polvo cósmico en el agua que nuestro motor usa como combustible, por culpa de nuestro encuentro con el último asteroide. Echemos un vistazo alrededor y veamos dónde nos encontramos. ¡Qué interesante! Parece que hemos aterrizado en un lugar llamado Alfa Laval del planeta Tierra. Bueno, ya he visto suficiente. Descontaminemos el agua y vámonos. Me temo que no podremos hacerlo sin ayuda. Por eso conduje la nave hasta aquí, donde encontraremos la tecnología que necesitamos. ¿Qué tecnología es esa? No sé nada acerca de ella. ¿Cómo funciona? No te preocupes. Yo contestaré a todas tus preguntas. Entonces, dime, ¿cómo podemos quitar las impurezas de polvo del agua? Bien, este es un caso de separación sólido-líquido. Un proceso basado en la acción de la gravedad. Realmente no entendemos muy bien qué es la gravedad, pero sabemos lo que hace. Si, por ejemplo, el agua sucia se deja reposar durante un tiempo, se limpiará por sí misma. Las partículas sólidas más pesadas, la suciedad, se hundirán e irán al fondo, quedando el agua limpia en la parte superior. De acuerdo, pero ¿qué está sucediendo realmente? Míralo de esta forma. Si los glóbulos azules representan el agua, en este caso el componente ligero, y las partículas marrones son la suciedad, en este caso los sólidos pesados, entonces, una vez que todos los sólidos se han sedimentado en el fondo, la separación se habrá acabado. Este proceso se llama decantación discontinua. El agua limpia puede entonces ser recogida por rebose. Hay dos factores cuya influencia es muy importante en el proceso de separación. Uno es el tiempo, el otro es la gravedad, o más exactamente, la aceleración gravitacional. El tiempo requerido para completar el proceso de sedimentación eficientemente depende de otros dos factores. En primer lugar, de la velocidad de sedimentación de las partículas, y en segundo lugar, de la distancia que las mismas tienen que recorrer. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo puedo usar estos factores para acelerar el proceso? Correcto. Para conseguir una sedimentación más rápida, necesitamos reducir la distancia que las partículas tienen que recorrer. Esto lo conseguimos haciendo el recipiente de sedimentación menos profundo. ¿Así está bien? Sí, pero necesitamos mantener el mismo volumen, así que ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos ensanchar el recipiente de sedimentación. Exacto. Ahora, si añadimos una entrada y una salida, conseguiremos lo que se denomina un caudal continuo. En otras palabras, la mezcla se alimenta por un extremo del tanque y el componente ligero, en este caso el agua, sale por el otro. Las partículas sólidas entonces se mueven en dos direcciones, verticalmente hacia abajo por acción de la gravedad y horizontalmente debido al arrastre de la fase líquida. Si todo se dimensiona correctamente, todas las partículas sólidas se sedimentarán en el fondo y el líquido totalmente limpio abandonará el recipiente a través de la salida. Así, si incrementamos el caudal, ¿qué problemas crees que podríamos tener? No lo sé. Los sólidos que no tengan suficiente tiempo para alcanzar el fondo del tanque abandonarán el recipiente por la salida con el líquido y no conseguiremos limpiarlo del todo. Entonces, ¿cómo podemos acelerar el proceso sin que suceda esto? Podemos colocar una bandeja intermedia. Esto reducirá la distancia de sedimentación y de esta forma el tiempo requerido para la misma. ¿Cómo crees que podemos dar un paso más y conseguir una mayor eficacia? Con más bandejas podemos intercalar varias muy juntas. El resultado será una mejor separación y también más rápida. Sí, eso es exactamente lo que sucede. Eso está muy bien, pero tenemos suerte de que se trate solamente de suciedad en agua. Me imagino que habríamos tenido problemas si hubiera sido aceite. No, en absoluto. Podemos usar también la gravedad para separar líquidos inmiscibles entre sí, como una mezcla de aceite y agua. En un tubo en forma de U, el líquido ligero, el aceite, es empujado hacia la parte superior por el líquido pesado, el agua. Si intentamos separarlos en un simple recipiente de sedimentación, ¿qué crees que podríamos esperar que sucediese después de un tiempo? Parece como si tuviéramos tres capas. Una de aceite claro en la parte superior. Una capa estrecha en el centro formada por una mezcla de ambas fases todavía sin separar. Y en el fondo la más pesada, una capa de agua. Exactamente. Llamamos a la capa clara, en este caso el aceite, fase ligera. La capa fina formada por una emulsión entre los dos líquidos la denominamos interfase.
y el agua del fondo se llama fase pesada. Ahora, ¿qué sucederá si lo dejamos reposar durante más tiempo? La interfase desaparecerá gradualmente, quedando una línea difusa muy fina, formada por ambos líquidos. Sí. Ahora, recordando el caso de separación de sólidos del agua, ¿cómo crees que se podría hacer este proceso de manera continua? Si ponemos al tanque una entrada y una salida para cada líquido, la alimentación pasará continuamente bajo el deflector para formar la interfase. La fase ligera alcanza de esta forma la salida superior, mientras la pesada se hunde hacia la salida inferior. Ah, sí. Pero ¿cómo podremos equilibrar el sistema para mantener el nivel de la interfase donde queramos tenerlo? ¿Es posible hacerlo variando la presión en la salida inferior? Exacto. Este principio se llama de columna en equilibrio o tubo U. Ahora podemos separar líquidos inmiscibles tales como aceite y agua de manera continua. La mezcla se alimenta constantemente a través de la sección de entrada. Después pasa bajo el primer deflector dentro del tanque, donde forma la interfase. Entonces la fase ligera va hacia la salida superior. La fase pesada, por el contrario, se hunde hacia el fondo y es descargada a través de la salida inferior. Hasta ahora todo va bien, pero ¿cómo podemos mejorar el tanque para ajustarlo a otros líquidos inmiscibles de diferente densidad? Podríamos dotar a la salida inferior con un nivel ajustable o presa para regular la altura de la salida y de este modo la contrapresión. Exacto. Pero ¿qué ocurriría si el nivel ajustable se calibra demasiado bajo? La posición de la interfase se desplazaría hacia abajo, lo cual significa que habría un riesgo de que algo de la fase ligera se escapase con la fase pesada. ¿Y si es demasiado alta? Sucederá lo contrario y una parte de la fase pesada puede escaparse con la ligera. Muy bien, ahora retrocedamos para ver cómo podemos expresar todo esto en forma matemática. Llamemos a la velocidad de sedimentación de las partículas de la fase pesada V. Ese será la densidad de las partículas o glóbulos de la fase pesada. Y la densidad de los glóbulos de la fase ligera, S1. Llamemos al diámetro de las partículas de la fase pesada, D. Y a la aceleración de la gravedad, G. La viscosidad de la fase ligera, el líquido, U. Cuando se combinan todos estos factores, esta es la fórmula que se obtiene. Hasta aquí todo perfecto, pero ¿hay algo aquí que podamos usar para acelerar el proceso de sedimentación aún más? ¿Podemos incrementar el tamaño de las partículas? En ciertas ocasiones, pero no muchas. ¿Qué me dices acerca de las densidades? Inalterables, me temo. ¿Y de la viscosidad de la fase líquida más ligera? Bien, calentando un aceite viscoso se consigue rebajarla, así que nos podría ayudar un poco, supongo. Lo siento, no puedes variar esto. ¿Y la G, seguro que es una constante? Sí, es una constante, pero puedes reemplazar la gravedad por la fuerza centrífuga y así multiplicar G miles de veces. ¿De verdad? Esta es la ley de Stokes. Si cambiamos el proceso y hacemos girar el tanque, la fuerza centrífuga reemplaza a la fuerza de gravedad y la incrementa enormemente. Así tenemos lo que se llama el rotor de una centrífuga separadora girando a unas 5.000 revoluciones por minuto. Eso es estupendo, pero mira, al incrementar la velocidad, algunas de las partículas más ligeras escapan junto con el líquido más pesado, aun cuando la mayor parte del líquido esté limpio. ¿Cómo puedo capturar los glóbulos sueltos más ligeros y controlar la interfase manteniéndola donde queramos? ¿Recuerdas el nivel ajustable de nuestro tanque de sedimentación? ¿Cómo piensas que podríamos adaptarlo a nuestro rotor? Puesto que el tanque es ahora un rotor, el nivel se convierte en un anillo. Exactamente. Ese anillo se llama disco de gravedad. Una clase de anillo limitador por medio del cual podemos controlar la posición de la interfase. Un diámetro interior menor en el anillo mueve la interfase hacia el centro. Un diámetro interior mayor la desplaza hacia la periferia. ¿Y qué sucedió antes cuando tratamos de incrementar el caudal de alimentación? No había suficiente tiempo para efectuar la separación, así que una gran proporción del aceite se nos seguía escapando con el agua. Pero antes, cuando tuvimos el problema, lo solucionamos insertando cierta cantidad de bandejas muy próximas entre sí. ¿Te acuerdas? ¿Podemos adaptar este mismo principio al rotor? Sí, transformando las bandejas en discos en el interior del mismo. Esto aumenta la eficiencia de separación enormemente. Una pregunta más. ¿Qué pasará con las partículas próximas al centro de rotación? Estarán sujetas a una fuerza centrífuga más pequeña y menos efectiva, ¿no es cierto? Sí lo es. Así que, ¿cómo podríamos compensar esto en la forma de los discos? Podemos hacer que sean cónicos y alterar la forma del rotor en consecuencia. Esto los hará más efectivos, permitiendo que las partículas se deslicen en la dirección deseada. Correcto.
Una idea simple pero efectiva. Esto es lo que se llama un paquete de discos. La mejora final es abrir agujeros en los discos en la zona del interfase, a fin de acelerar el paso del líquido. Resumiendo, convirtiendo el nivel ajustable de equilibrio en un anillo o disco de gravedad, controlamos la posición de la interfase en el rotor. Cambiando las bandejas por discos cónicos o por un paquete de discos, hemos logrado compensar la menor fuerza centrífuga en la zona más cercana al centro de rotación, permitiendo a los líquidos fluir con mayor libertad. Finalmente, haciendo agujeros en los discos, incrementamos aún más la eficiencia. El rotor es la parte más importante de una separadora. Si le añadimos una unidad de transmisión y una carcasa, el resultado es una separadora centrífuga. Entonces, ¿esto es una separadora? Sí, pero hay tres tipos principales de rotores. En primer lugar, tenemos el rotor cerrado que ya hemos visto. Tiene una pared sólida sin salidas. Esta clase de separadora es de retención de sólidos y se usa para lo que solemos llamar servicio intermitente. En otras palabras, al final de cada operación se desmonta la tapa del rotor y se extraen las partículas sólidas manualmente. Este es el tipo básico y se utiliza para líquidos con un bajo porcentaje de sólidos, hasta un 1%, productos como explosivos, aceites comestibles, jabón y goma o látex. El rotor también puede ser de expulsión de sólidos, es decir, del tipo autolimpiable. Los sólidos separados se acumulan en una cámara de lodos dentro del rotor y son expulsados mediante la fuerza centrífuga. Cada cierto tiempo, unas aberturas distribuidas por la periferia del rotor se abren durante una fracción de segundo. Estas son las separadoras tipo PX y se usan para líquidos con un mayor contenido en sólidos, hasta el 10%, o cuando no se quiere parar la máquina para su descarga. Se utiliza para combustible, aceites lubricantes, leche, vino o cerveza, zumo de frutas y efluentes radioactivos. En una separadora de boquillas, los sólidos son descargados de forma continua a través de las mismas por toda la periferia del rotor. Con este sistema se pueden recircular estos para obtener una mayor concentración. Dependiendo en qué casos, los sólidos son recuperados siendo el líquido el subproducto. Este tipo de separadora se usa en suspensiones que contienen grandes cantidades de sólidos, entre un 10 y un 25%, como levaduras, alcoholes, almidón, aceite de palma o combustibles sintéticos. Un cuarto tipo de separadoras, conocidas como decantadoras, pueden manejar líquidos que contengan hasta un 40% de sólidos. Estas difieren de las que hemos visto hasta ahora en dos aspectos principales. En primer lugar, el eje de rotación es horizontal en vez de vertical. Y en segundo lugar, no tienen paquete de discos. Los sólidos separados se descargan mediante un tornillo sin fin que gira dentro del rotor. A causa de su gran capacidad para deshidratación de lodos, las decantadoras centrífugas son máquinas muy útiles para el tratamiento de productos sujetos a un posterior secado, tales como subproductos cárnicos, secado de lodos de aguas residuales, plásticos y harina de pescado. Así que existen 4 tipos de separadoras: de retención de sólidos, de expulsión de sólidos, de boquillas y decantadoras, y pueden tratar líquidos con un contenido de sólidos entre un 1 y un 40%. Así es. Esta es la tecnología disponible en separadoras centrífugas hoy en día. Se ha recorrido un largo camino desde que Gustave de Laval inventó la separadora centrífuga en 1878 y fundó la compañía Alfa Laval poco después. Se utilizan para concentración, recuperación, clarificación y en procesos de limpieza en industrias alimentarias, químicas, de extracción de crudo, farmacéuticas y de bebidas. Y otra cosa, te encontrarás separadoras Alfa Laval en más del 60% de todos los barcos navegando hoy en día. La investigación y el desarrollo continúan. Constantemente se descubren nuevos campos donde se pueden mejorar los métodos convencionales, haciéndolos más económicos debido al uso de separadoras centrífugas. Bien, entonces, habiendo usado la separadora para quitar las impurezas de nuestro combustible, ¿podemos continuar ya nuestro viaje? Por supuesto. Reprogramaré nuestro rumbo desde aquí y lo prepararé para nuestro tránsito por el espacio. A propósito, ¿crees que deberíamos contar con una de estas separadoras en la nave por si acaso tenemos otro problema? Sin duda. Ya está. He pedido una. La recogeremos en nuestra próxima visita a la Tierra.